de la protesta, como por ejemplo en el caso de Ecuador, con las leyes que se aprueban en relación con la criminalización de la protesta, llamando terroristas a la gente que sale a la calle en defensa de los bienes comunes, ¿no? O por ejemplo, en ese sentido, un rasgo muy colonial que es la dependencia del extractivismo, ¿no? El modelo extractivista sigue extraordinariamente inserto en estos gobiernos, en estas economías, y de hecho el saqueo del territorio se agudiza, porque a partir de los años 2000 el precio del oro se multiplica por 5, el de la soja se multiplica por otro tanto, y sobre el territorio llega toda una nueva presión para la minería a cielo abierto, que es un hecho continental, los monocultivos de palma africana o soja transgénica y la extracción petrolera, ¿no? Por ejemplo. Y ahí en ese punto los movimientos vuelven a salir. A veces no son los mismos, otras veces sí de forma pues matizada, y en estos años que se dan muchísimos conflictos, también se dan muchas victorias. Había un informe de OCMAL reciente del Observatorio de Conflictos relacionados con la minería a cielo abierto, una minería que, como sabéis, muchos sois de ecologistas o del pueblo, es extremadamente contaminante y utiliza muchísima agua, porque utiliza cianuro y aparte muchísima agua, ¿no? Pues en los últimos años estos movimientos han conseguido que las empresas multinacionales que quieren explotar hayan perdido hasta 30.000 millones de dólares. O sea, sí que se dan muchas victorias frente a este nuevo saqueo. Y en estos conflictos aparecen dos nuevos actores, que realmente no son nuevos, pero que de repente vuelven a tener un papel mucho más preponderante, que son los movimientos indígenas, que, según nos explicaban, habían sido sujetos completamente prescindibles en el esquema neoliberal, pero que están asentados sobre los territorios en disputa, ¿no? Territorios que, como sabéis, por la legislación internacional les pertenecen. Y por un lado los pueblos indígenas y por otro lado las mujeres, por su rol tradicional en América Latina y aquí también, de cuidado de la vida, de la familia y de la comunidad, ¿no? Entonces en el libro pues hemos retratado muchas historias de estos dos nuevos actores. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, en la Amazonía ecuatoriana, el pueblo quichua amazónico de Sarayaku consigue impedir que se implante una petrolera argentina en 2004. Y lo hacen a través de una movilización pues enorme, de desplegarse por todo su territorio y hacer patrullas para conservar el territorio, y ahí las mujeres, por ejemplo, tienen un papel muy importante. Salen liderando las patrullas, digamos que aprisionan a los trabajadores de la petrolera que iban resguardados con el ejército ecuatoriano, les quitan las armas, y esto ocurre una y otra vez, y con eso van negociando y van consiguiendo defender sus derechos, ¿no? Pero bueno, ese es el caso de mujeres indígenas, ¿no? Pero no solo, a lo largo de todo el continente también encontramos, por ejemplo, a las Madres de Ituzaingó, que es un movimiento de mujeres madres de la periferia de Córdoba, en Argentina, que de repente en su barrio, su barrio de la periferia, al lado del campo, empiezan a ver que muere una persona, muere otra, muchísimos casos de cáncer, de repente nacen bebés con malformaciones, no saben qué es lo que le está enfermando, y empiezan ellas mismas a hacer una investigación y van haciendo un mapa de cuáles son la gente que están afectadas, ellas le llaman el mapa de la muerte, hasta que dan con la clave de que ese glifosato, el agrotóxico que se está utilizando en las fumigaciones aéreas de soja transgénica, la que le está afectando a toda esa población, ¿no? O sea, fumigaban encima de la gente. Y ellas consiguen, a raíz de su movilización y de su protesta, llevar el tema a un debate nacional, ¿no? Que de repente se empiece a conocer cuáles son los efectos, que se empiece a hacer la primera legislación en este sentido, y que se den también las primeras condenas para la gente que se salta esa legislación, ¿no? Entonces,
aquí, tanto en el caso de Ecuador, con las mujeres amazónicas, como en el caso de Argentina, tenemos una paradoja muy fuerte, que es que estos gobiernos llamados progresistas o del socialismo del siglo XXI, o, como ya lo llama alguna gente, del extractivismo del siglo XXI, que no estarían ahí si no llega a ser por procesos de mucha movilización, se enfrentan a los movimientos sociales que actualmente están reivindicando, ¿no? Entonces ahí se da una paradoja muy fuerte y vuelve la confrontación. Se ve eso que comenta además muy claramente en el tema del tema de la soja, porque toda la política social del gobierno de los Kirchner se basó en las regalías que sacan de la soja, y todo el apoyo social, incluso de movimientos sociales, viene digamos, de ese dinero de vender, digamos, la soja a China y a la Unión Europea con los precios altos de la soja. Entonces la dependencia de la soja le hace, a su vez, esa dependencia de una materia prima que se pone los precios a 10.000 kilómetros, pues hace también que perviva el sistema, ¿no? Entonces es una cosa un poco... Bueno, nosotros cuando empezamos el viaje teníamos bueno, incluso antes, cuando estábamos con la documentación, teníamos una idea un poco vaga de lo que habíamos leído, apenas conocíamos, yo soy argentino, pero como si no lo fuera. Bueno, de estómago sí, ¿eh? Entonces nos hacíamos una idea, bueno, no dejamos de ser pues europeos que se enfrentan, ¿no?, a una situación desconocida, ¿no? Y entonces fuimos un poco con afán un poco de preguntar y aprender, y estábamos abiertos a, digamos, nosotros íbamos buscando sitios donde se consiguieron ganar luchas, ¿no? No íbamos ni buscando un tipo concreto de organización, ni un método de lucha concreto, íbamos en plan, ¿dónde se han conseguido cosas? Y vamos ahí y investigamos, ¿no? Y no nos imaginamos hasta qué punto casi todas las grandes transformaciones que se han producido, las victorias más sonoras, más grandes, todas se dan de un tipo de organización relativamente parecida, que son organizaciones de base, con un funcionamiento asambleario, horizontales y que escapan de las viejas fórmulas burocráticas y jerarquizadas. O sea, es una cosa que nos sorprendió a mí gratamente, porque pero no es una cosa que vamos buscando esto, entonces ya confirmamos la tesis, sino que realmente íbamos buscando todo tipo de organizaciones. Y otra cosa que nos sorprendió es que a veces grandes transformaciones se inician por pequeñas victorias, a veces muy localizadas en sitios remotos, como por ejemplo en Esquel, en una pequeña localidad de la Patagonia Argentina, que se consigue expulsar a una minera canadiense a cielo abierto que se quería llevar el 97% de los beneficios, dejando a cambio contaminación en un sitio precioso de la cordillera de los Andes. Que además vivía del turismo, vamos. O sea que... Y entonces esa pequeña victoria, un sitio de 30.000 habitantes, lanza una señal a decenas y decenas de comunidades que estaban exactamente en el mismo problema. Y de repente se multiplican los bloqueos en la mayoría de los proyectos mineros que hay en toda la cordillera de los Andes, y no solamente se consiguen detener otros tantos proyectos mineros siguiendo un poco la misma metodología de Esquel, sino que también se traduce en cambios legislativos, en cambios en las leyes que prohíben la minería a cielo abierto, hasta en 6 provincias que se ha aprobado. Un poco lo que veíamos es lo que ya no se contagia tanto una ideología concreta, cerrada, sino el convencimiento de que se puede cambiar, de que la realidad es maleable, ¿no? Y también se contagia el agente de esas transformaciones, que ya no tiene que ser un partido de vanguardia, no tiene que ser, sino que es la gente común que, uniéndose, consigue cosas. La mayoría de estas pequeñas victorias, por ejemplo, contra la minería a cielo abierto o el tema de la soja que comentaba, son asambleas ciudadanas que unen sus afectaciones y consiguen, digamos, cambiar un poco la correlación de fuerzas, ¿no? Pero digamos, la victoria más importante que nos hemos encontrado en todos lados no es una cuestión concreta, sino son cambios en la forma de pensar de la gente. Por ejemplo, en el caso de la minería a cielo abierto, lo que consiguió este movimiento, más allá de haber impedido 4, 5, 6 grandes explotaciones, es haber cambiado la mentalidad de la gente sobre qué significa una gran proyecto de minería a cielo abierto, ¿no? Metálica a cielo abierto con cianuro. Esto se ve muy claramente en el caso de Ecuador.
de cómo cambia este concepto. Toda esta lucha contra el neoliberalismo que llevó a tumbar a 3 presidentes, pero también a